El linóleo frío se pegaba a su mejilla, con un olor vago a lejía industrial y a errores viejos. Harper no gritó cuando sus rodillas finalmente cedieron. Simplemente dejó que la gravedad ganara. Sobre ella, un hombre cuyo nombre aterraba a media ciudad no ladró una orden ni sacó un arma. Simplemente se arrodilló. Una mano del tamaño de un plato hondo, áspera de callos y marcada en los nudillos, se deslizó bajo su mandíbula. «Respira», murmuró él, con la palabra sonando oxidada. Harper entendió entonces que no iba a morir ese día. Iba a ser retenida. La cabina del ascensor vibraba con un zumbido mecánico bajo, subiéndolos a una velocidad que revolvía el estómago. Harper miraba fijo las puertas de latón pulido. Su reflejo le devolvía la mirada, distorsionado y partido por la línea donde las puertas se unían. Era una imagen adecuada. Se veía exactamente como se sentía, dividida por la mitad, sostenida apenas por la tensión y por el hábito cínico de seguir con vida. Gavin caminaba de un lado a otro en el espacio reducido detrás de ella. El sonido de sus zapatos de vestir de cuero chirriando contra el piso era rítmicamente enloquecedor. Gavin olía a sudor agrio, a chicle de menta barato y al olor frenético e inconfundible de un hombre que sabía que se le había acabado el tiempo. «Ponte derecha», siseó Gavin, con una voz que había perdido la autoridad retumbante que solía tener cuando estaban solos en el departamento de Harper. Aquí, atrapado en una caja de metal, subiendo hacia el penthouse de un hombre que era dueño de la policía y de las autoridades del puerto, Gavin se había reducido a una rata acorralada en una trampa. Harper no se molestó en girar la cabeza. El simple hecho de rotar el cuello tiraría del músculo magullado junto a su clavícula, un recuerdo de la furia de Gavin de 2 noches atrás. En cambio, ajustó su postura apenas una fracción, inhalando poco a poco por la nariz. Su costilla izquierda raspaba contra algo por dentro con cada respiración. No se sentía como una fractura limpia. Se sentía dentada, como un pedazo de porcelana rota moviéndose bajo la piel. «¿Me escuchaste, Harper?» La mano de Gavin se cerró sobre su hombro. Sus dedos se clavaron en el tejido blando justo arriba de la clavícula. Un latigazo eléctrico de dolor bajó por su brazo, pero el rostro de Harper siguió inexpresivo. Hacía mucho tiempo que le había quitado a Gavin la satisfacción de verla llorar. «Te escucho, Gavin», dijo Harper. Su voz sonaba plana, ronca. Tenía la garganta reseca, con el sabor metálico de sangre seca pegado en el paladar. Se había mordido la lengua tratando de no gritar cuando Gavin la lanzó contra la mesa de centro. El moretón resultante en su cadera derecha tenía el tamaño de un pomelo, floreciendo en horribles tonos de ciruela, amarillo enfermizo y negro alquitrán bajo la delgada seda de su vestido. Era un vestido ridículo para una ejecución. Un vestido esmeralda oscuro que se ceñía a sus curvas, comprado específicamente porque Gavin creía que la hacía ver costosa. «Garantía», pensó Harper con amargura. «Soy un anticipo envuelto en un moño». La mano de Gavin se soltó de su hombro cuando el indicador digital sobre la puerta marcó el piso 30. «Cuando entremos ahí, mantén la boca cerrada. No lo mires. Mira al suelo. Si Moretti te hace una pregunta, asientes. Eso es todo». Harper finalmente dejó que sus ojos se movieran hacia el reflejo de Gavin en el latón. Gavin se estaba arreglando la corbata, con las manos temblando tan violentamente que no podía hacer bien el nudo. Tenía la cara pálida, los ojos abiertos e inyectados en sangre. Le había pedido $3 millones a un fantasma. Los había perdido en un negocio de bienes raíces inexistente, y ahora el fantasma lo había convocado para conversar. Harper no sentía lástima por él. Casi no sentía nada. El dolor en su cuerpo era como una manta pesada y sofocante que amortiguaba sus emociones. No estaba aterrada. No guardaba esperanzas de un rescate de último minuto. Sencillamente estaba agotada hasta los huesos. El ascensor sonó, un tono alegre y melodioso que resultaba completamente fuera de lugar. Piso 40. «Es la hora», murmuró Gavin, secándose las palmas sudorosas en el pantalón a medida. Gavin la tomó del codo, con un agarre lo bastante fuerte como para dejar marcas nuevas, y la arrastró hacia adelante cuando las puertas se abrieron. El cambio en el aire fue brusco. El ascensor había estado cargado y caliente, saturado del miedo de Gavin. El pasillo más allá estaba helado.
El aire acondicionado estaba tan fuerte que le erizó la piel a Harper de inmediato. El frío le mordía las costillas magulladas, haciéndola encogerse por instinto, un movimiento que Gavin corrigió bruscamente con un tirón del brazo. Pisaron una alfombra gris carbón mullida que se tragaba por completo el sonido de sus pasos. No había guardias armados custodiando las puertas, ni hombres con trajes de rayas sacados de una caricatura sosteniendo ametralladoras. El pasillo era elegante, minimalista y completamente silencioso. Olía a ozono, a cera de piso con aroma a limón caro y muy tenue, a café recién tostado. Al final del pasillo, un par de pesadas puertas de vidrio esmerilado estaban apenas entreabiertas. La mente de Harper se desconectó de su cuerpo. Era un mecanismo de supervivencia que había perfeccionado en los últimos 2 años. Observaba la escena como si mirara una película independiente mal escrita. Aquí está la heroína trágica, pensó, burlándose de sí misma, cojeando hacia su condena. Pero no se sentía trágica. Solo sentía un deseo abrumador de acostarse en esa alfombra gruesa y dormir durante una semana entera. «Recuerda», susurró Gavin, con el aliento caliente contra su oído. «Eres mía. Actúa como tal». «Pertenezco a mi deuda», corrigió Harper en silencio. «Y tú perteneces a la tuya». Gavin empujó las puertas de vidrio, arrojándola dentro de la sala antes que él. El lugar era enorme, dominado por una mesa de conferencias de roble macizo, tan pesada que parecía capaz de agrietar los cimientos del edificio. Ventanales del piso al techo cubrían toda la pared del fondo, ofreciendo una vista panorámica del horizonte de la ciudad. El cielo afuera tenía un morado crepuscular de moretón, como si reflejara el lienzo que era la piel de Harper. Había 4 hombres en la sala. 3 de ellos estaban de pie junto a las paredes, intentando pasar desapercibidos y logrando hacerlo. No vestían traje. Llevaban jeans oscuros, botas pesadas y camisas Henley ajustadas que se estiraban sobre hombros gruesos. Parecían mecánicos fuera de turno, completamente comunes, salvo por la manera fría e inexpresiva con que seguían con la mirada a Gavin y a Harper mientras entraban. El 4.º hombre estaba sentado a la cabecera de la mesa. Roman Moretti. Harper esperaba una caricatura. Esperaba a un hombre girando un habano, cubierto de cadenas de oro, sonriendo desde las sombras. En cambio encontró a un hombre haciendo papeleo. Tenía una gruesa pila de carpetas de Manila delante de él. Una pluma plateada estaba sostenida entre su dedo índice y medio. Vestía una camisa blanca impecable con las mangas remangadas por encima de los antebrazos, dejando ver unos brazos tan gruesos como los muslos de Harper, tensos de músculo y cubiertos de vello oscuro. No llevaba corbata, y los primeros 2 botones de la camisa estaban abiertos. Un par de anteojos de lectura descansaban bajos sobre el puente de su nariz. No levantó la vista cuando entraron. Simplemente pasó una página, y el crujido seco del papel fue el único sonido en la sala inmensa. Gavin se detuvo a 3 metros de la mesa, deteniendo a Harper junto a él. El silencio se extendió. Era un silencio deliberado y pesado, diseñado para asfixiar. Harper sintió la presión en los oídos. «Señor Moretti», dijo Gavin al fin. Le tembló la voz. Se aclaró la garganta, un sonido lastimoso y húmedo. «Yo. Traje lo que acordamos». Moretti siguió leyendo. Trazó una línea prolija sobre un párrafo del documento, tapó su pluma y la arrojó sobre la mesa. Cayó con un chasquido seco. Luego, despacio, se quitó los anteojos, los plegó y los dejó junto a la pluma. Cuando por fin levantó la cabeza, Harper sintió una extraña sacudida en el pecho. Moretti no era un hombre guapo en ningún sentido convencional. Su rostro era demasiado ancho, la mandíbula demasiado cuadrada, la nariz claramente rota al menos 2 veces y mal soldada. Pero había en él una gravedad innegable, impactante. Sus ojos eran de un marrón oscuro y plano, con párpados pesados y profundamente cansados. Parecía un hombre que cargaba el peso de un mundo violento sobre los hombros, y que estaba profundamente aburrido de eso. «Trajiste exactamente lo que acordamos, Gavin». La voz de Moretti era un rumor bajo, sin ningún rastro de teatralidad. Era la voz de un hombre pidiendo el almuerzo. «Sí, señor. Como muestra de buena fe, mientras reestructuro el capital, solo necesito 30 días más, señor Moretti».
Los permisos de zonificación se atascaron en el ayuntamiento, pero tengo un contacto en la comisión de planificación. Cállate. Moretti no alzó la voz. Apenas movió los labios. Pero la boca de Gavin se cerró de golpe, audiblemente, con los dientes chocando entre sí. Los ojos oscuros de Moretti se movieron de Gavin hacia Harper. Harper permanecía congelada, con el aire acondicionado helado soplando directamente desde un conducto sobre ella. No podía detener los microtemblores que sacudían su cuerpo. Miraba fijo un nudo en la madera de la mesa de roble, negándose a cruzar miradas con Moretti. Podía sentir sus ojos sobre ella, pesados y analíticos. No la estaba desnudando con la mirada, como solían hacer los socios de negocios grasosos de Gavin. La estaba evaluando, calculando su peso, su postura, el temblor visible en sus rodillas. Esta es la garantía, afirmó Moretti. No era una pregunta. Sí, dijo Gavin rápidamente, empujándola con ansias medio paso adelante. Harper. Ella es. Es muy complaciente, muy leal. Puede quedarse a su disposición hasta que la transferencia se acredite el mes que viene. Lo que usted necesite, ella no se queja. El estómago de Harper se revolvió, el ácido subiéndole por la garganta. La pura indignidad de todo aquello debería haberla llenado de furia, pero la furia requería energía, y ella estaba completamente en bancarrota. Necesitaba cambiar el peso de su cuerpo. Su pierna derecha, que cargaba con el peso del enorme moretón en la cadera, comenzaba a entumecerse. Los músculos de su muslo se contrajeron sin querer. Intentó trasladar el peso discretamente hacia la pierna izquierda, pero el movimiento repentino tiró con fuerza de su costilla fracturada. Un latigazo de dolor puro y blanco le atravesó el pecho, robándole el aire de los pulmones. Jadeó. Un sonido áspero y quebrado que resonó en la sala silenciosa. La mano de Gavin salió disparada, agarrándole la muñeca y apretándola hasta que los huesos se rozaron entre sí. Quédate quieta, siseó el de reojo. Pero Harper no pudo. La luz blanca del dolor no se desvaneció. Se expandió, tragándose el borde de su visión. Los límites de la sala comenzaron a desdibujarse, disolviéndose en estática. El zumbido bajo del tráfico de la ciudad a través del vidrio de pronto sonó como una cascada rugiente. Respira, se ordenó a sí misma. Solo respira. Intentó inhalar, pero su diafragma se negó a expandirse. Su cuerpo estaba cerrando operaciones, priorizando el control de daños por encima del oxígeno. El aire helado de la sala se sentía espeso, como si intentara respirar bajo el agua. El piso bajo sus pies se sentía inestable, inclinado unos grados. Harper vio a Moretti ladear la cabeza levemente, con un ceño fruncido apareciendo en sus rasgos pesados. Él estaba observando cómo sus hombros se encorvaban, cómo su piel se había vuelto completamente traslúcida, el tenue brillo del sudor frío en su frente. Harper no quería caer. De verdad no quería. Se sentía demasiado dramático, demasiado débil. Trató de estirar la mano para apoyarse en el respaldo de la silla de cuero más cercana, pero sus dedos fallaron por apenas 1 centímetro. Sus rodillas cedieron. No fue un desmayo elegante. Fue un colapso estructural completo. La gravedad la arrastró hacia abajo. Sus espinillas golpearon el piso primero, sacudiéndole los dientes, seguidas por su cadera. El impacto mandó una onda de agonía a través de su costado maltratado. Cayó de lado, las mejillas golpeando contra la madera fría e inflexible del piso. Lo último que escuchó, antes de que el zumbido en sus oídos ahogara el mundo, fue la voz de Gavin, aguda y furiosa por el pánico: levántate, estúpida. Levántate. Después, todo se volvió oscuro. Una oscuridad bendita y violenta a la vez. La oscuridad no duró. Se quebró casi de inmediato, deshaciéndose en sensaciones borrosas y desconectadas. El olor llegó primero, no la menta barata de Gavin ni el ozono del pasillo. Era un aroma a madera de cedro, aceite de arma y algodón limpio, recién planchado. Era un olor profundamente masculino, denso pero reconfortante. Después llegó la textura. El piso era duro contra su mejilla, pero algo tibio sostenía su cabeza. El zumbido en sus oídos se fue apagando poco a poco, dando paso al ambiente tenso y contenido de la sala. Mantuvo los ojos cerrados, su conciencia flotando en ese espacio liminal entre desmayarse y despertar.
Un espacio donde el dolor quedaba amortiguado. Disculpe, señor Moretti. Ella es dramática. Hace esto para llamar la atención. Déjeme solo, la voz de Gavin sonaba cerca, con el sonido de sus zapatos rozando la alfombra mientras se acercaba a ella. Harper se preparó para la patada. Solía llegar en las costillas o en la parte posterior de los muslos. Tensó los músculos del abdomen, anticipando el golpe. Nunca llegó. Da un paso más hacia ella, dijo una voz grave y profunda, apenas más alta que un susurro. Y mis hombres te tiran por esa ventana, pedazo por pedazo. El sonido de los pasos se detuvo al instante. El silencio que siguió fue tan profundo que Harper pensó que la sala había sido evacuada. Harper despegó sus párpados pesados. El mundo estaba de lado y algo borroso. Estaba mirando un par de zapatos de vestir oscuros y pulidos. Zapatos enormes. Arrastró la mirada hacia arriba. Roman Moretti ya no estaba sentado en su mesa. Estaba arrodillado en el piso, a su lado. No estaba en posición táctica ni agachado. Estaba apoyado en una rodilla, arruinando el pliegue de su pantalón, completamente indiferente al polvo sobre las tablas del piso. Su mano derecha estaba encajada bajo el cráneo de Harper, sosteniendo su cabeza para mantenerla lejos del piso duro. El calor que irradiaba su palma se filtraba en el cuero cabelludo de Harper. Ella se estremeció por instinto, intentando alejarse. Tranquila, murmuró Moretti. Su voz no sonaba suave ni consoladora. Era simplemente una orden, práctica y firme. Moretti no retiró la mano, pero tampoco la sostuvo con fuerza. Simplemente dejó que su mano permaneciera como una barrera sólida e inamovible entre ella y el piso. Harper miró su rostro de cerca. Las cicatrices en su piel eran más visibles a esa distancia. Había una delgada línea blanca cruzando su ceja izquierda y un grupo de marcas desvanecidas de viruela cerca de la mandíbula. Sus ojos, esas piedras marrones y planas, examinaban su rostro con una intensidad casi microscópica. Moretti movió la mano libre hacia ella. Harper no pudo contener el temblor violento que le recorrió el cuerpo. Cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe. En cambio, unos dedos gruesos y romos le rozaron la mejilla. El contacto fue sorprendentemente ligero para un hombre de su tamaño. La piel de su mano era áspera, con callos gruesos cubriendo las yemas de los dedos, del tipo que se gana tras años de arrastrar cosas pesadas o de romper cosas duras. Pero la forma en que la tocaba era completamente clínica. No la estaba acariciando. Le apartaba el cabello del rostro para dejar al descubierto el lado izquierdo de su mandíbula. Su pulgar rozó suavemente el borde de un moretón amarillento que se estaba desvaneciendo cerca de su oreja. Después sus ojos bajaron hacia el cuello de Harper, registrando las marcas rojas y furiosas que los dedos de Gavin habían dejado cerca de su clavícula apenas minutos antes, en el ascensor. Moretti no le dijo nada. No le preguntó si estaba bien. Mantuvo su enorme mano sosteniendo la cabeza de Harper, giró el rostro levemente y miró hacia arriba, hacia Gavin. Harper no podía ver a Gavin desde su ángulo, pero podía escuchar su respiración frenética. Se tropezó, tartamudeó Gavin. La voz le temblaba tanto que sonaba como si se estuviera congelando. Es torpe. Se cayó por las escaleras del departamento ayer. Moretti lo miró fijamente. El jefe mafioso no parecía enojado. Parecía vagamente asqueado, como si hubiera pisado algo podrido en la acera. Se tropezó, repitió Moretti, con un tono más plano que antes. Sí, señor. Mire, si está dañada, entiendo. Puedo encontrar otra forma de cubrirla. Cierra la boca, Gavin, lo interrumpió Moretti suavemente. Volvió a mirar hacia abajo, a Harper. Ella temblaba con fuerza ahora, una combinación del shock que se disipaba y del aire acondicionado helado. Los dientes le castañeteaban sonoramente. Moretti soltó un largo suspiro por la nariz. Deslizó su mano de debajo de la cabeza de Harper, bajándola con cuidado hasta el piso. Harper sintió una punzada irracional de pérdida cuando le retiró el calor. Moretti se puso de pie. Su tamaño bloqueaba las luces del techo, proyectando una sombra pesada sobre ella. Tu deuda es de 3 millones, dijo Moretti, mirando a Gavin. Ya no estaba haciendo papeleo.
Tenía las manos sueltas a los costados. Parecía completamente relajado, lo que lo hacía infinitamente más aterrador. Sí, Gavin tragó saliva con dificultad. Con los intereses, la deuda está saldada, dijo Moretti. Un instante de silencio conmocionado. El aliento de Harper se cortó, un latigazo agudo de dolor resonando en sus costillas. Saldada. Saldada, chilló Gavin. Quiere decir que ella cubre los 3 millones. Señor, sabía que usted vería el valor en ella. La deuda está saldada, repitió Moretti, con la voz bajando medio tono, con un filo mortal que silenció a Gavin al instante. Bajo una condición. Lo que sea. Sales de esta sala ahora mismo. No vuelves a tu departamento. No haces las maletas. Vas directo al aeropuerto. Y tomas el primer vuelo que salga de esta zona horaria. Si mis hombres te ven en esta ciudad después de medianoche, la deuda se reactiva, y la cobraremos en sangre. Gavin no dudó. Sí. Sí, por supuesto. Entiendo. Gracias, señor Moretti. Gracias. Ya me fui. Ya estoy fuera de aquí. Ni siquiera miró a Harper. Giró sobre sus talones, con los zapatos de cuero chirriando rápidamente contra la madera mientras prácticamente corría hacia las puertas, pesadas de vidrio. Harper yacía en el piso, con la mente dando vueltas. Gavin se había ido. En verdad la había abandonado. La comprensión de esto le llegó no con alivio, sino con un miedo frío y aterrador. Estaba sola en una sala con un jefe de la mafia que acababa de comprarla por $3 millones. Gavin abrió de golpe la puerta de vidrio. Una cosa más, lo llamó Moretti. Gavin se congeló en el umbral, aterrado de darse vuelta. Ella no se cayó por las escaleras. La voz de Moretti carecía por completo de emoción. Gavin no respondió. Salió corriendo por el pasillo. Las pesadas puertas de vidrio se cerraron con un golpe apagado. Moretti se quedó en silencio un largo momento, mirando las puertas cerradas. Luego miró a uno de sus hombres, apoyado contra la pared. Un tipo enorme con la cabeza rapada. Moretti le hizo un gesto sutil, casi imperceptible, con la cabeza. El hombre asintió a su vez, se despegó de la pared y salió silenciosamente por la puerta lateral de la sala de juntas. Harper no era tonta. Sabía lo que significaba ese gesto. Gavin no iba a llegar al aeropuerto. La deuda no estaba realmente saldada. Simplemente se estaba cobrando de otra manera. Moretti volvió a fijar su atención en ella. Harper intentó incorporarse. Apoyó las palmas en la madera y empujó. Los brazos le temblaron con violencia. Su brazo derecho, que irradiaba dolor desde la clavícula, cedió de inmediato. Cayó otra vez, jadeando cuando su costilla rota se movió de nuevo. Lágrimas de pura frustración le picaron en los ojos. Odiaba estar débil. Odiaba estar en el piso. Una sombra volvió a caer sobre ella. Moretti se agachó junto a Harper. Esta vez no la tocó. Solo la observó luchar. Deja de moverte, ordenó. Tengo que levantarme, resolló Harper, con la voz delgada y quebrada. ¿Puedo pararme? No puedes. Fue una afirmación de hecho, no un insulto. Si puedo, mintió Harper, mirando de mala gana sus pesados zapatos negros. Moretti suspiró. Fue el suspiro cansado y pesado de un hombre que tenía demasiado que hacer y muy poco tiempo. Se inclinó hacia adelante. Harper se preparó para que la levantara del brazo de un tirón, como lo habría hecho Gavin, pero no fue así. En cambio, un brazo enorme se deslizó bajo sus rodillas, levantando el dobladillo de su vestido esmeralda. El otro brazo, grueso como el tronco de un árbol, se deslizó por su espalda, sosteniendo su columna justo por encima de las costillas heridas. Moretti no gruñó. No hizo esfuerzo. Con una facilidad aterradora, se puso de pie, levantando todo el peso del cuerpo de Harper del piso, como si ella no pesara más que un abrigo de invierno. Harper jadeó, envolviendo por instinto su brazo bueno alrededor del cuello grueso de Moretti para sostenerse. La elevación repentina la mareó. Estaba apretada contra su pecho. El corazón de Moretti latía contra su brazo,
con un ritmo lento, constante, increíblemente calmado. Harper miró hacia arriba, hacia su perfil, el ángulo duro de la mandíbula, la sombra de la barba incipiente. Moretti olía intensamente a cedro y a peligro. ¿Qué está haciendo?, preguntó Harper con voz ronca, con el pánico rompiendo por fin a través del agotamiento. ¿A dónde me lleva? Moretti no bajó la mirada hacia ella. Comenzó a caminar hacia una puerta privada al fondo de la sala. A sentarte, respondió simplemente. Estás arruinando el piso. Empujó la pesada puerta de roble con el pie y la llevó dentro de la oficina privada. Harper cerró los ojos con fuerza, apoyando la cabeza en el hombro de Moretti. No sabía si estaba entrando en una jaula o en un santuario, pero por primera vez en 2 años, ya no tenía frío. La oficina privada no parecía un lugar donde se ordenaban ejecuciones. Parecía un archivo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías del piso al techo, combadas bajo el peso de gruesos libros de contabilidad encuadernados en cuero y carpetas dispares. El aire era denso y viciado, con un fuerte olor a papel viejo, pegamento de encuadernación y un tenue rastro de whisky escocés caro. Le faltaba el pulido estéril y helado de la sala de juntas. Se sentía intensa, sofocantemente humana. Moretti no la depositó con suavidad. La dejó caer sobre un sofá Chesterfield marrón oscuro con una brusquedad que le hizo chocar los dientes. El cuero era viejo, agrietado en un patrón de telaraña, y estaba sorprendentemente frío contra la piel desnuda de sus muslos. Harper se acurrucó de inmediato, subiendo las rodillas todo lo que su cadera dolorida le permitía, tratando de proteger su costilla fracturada. Presionó su brazo bueno contra el estómago, temblando. La adrenalina se drenaba rápidamente de su torrente sanguíneo, dejando atrás un dolor frío y hueco que se asentaba profundo en sus huesos. Moretti le dio la espalda. Caminó hacia una pesada credenza de caoba, sus botas pesadas golpeando suavemente contra una vieja alfombra persa que había visto mejores décadas. Tomó una licorera de cristal, con el líquido ámbar dentro captando la tenue luz de una lámpara de banquero de pantalla verde sobre su escritorio. Harper lo observaba, con la respiración superficial y rápida. Esperaba que Moretti bebiera. Hombres como Gavin siempre bebían después de ejercer violencia o dominio. Era una vuelta de victoria. En cambio, Moretti sirvió exactamente 2 dedos del licor en un vaso pesado, se dio vuelta y regresó al sofá. Le ofreció el vaso. Harper miró su mano callosa y luego su rostro. Su expresión era un muro en blanco. No bebo, dijo Harper con voz ronca. La mentira le supo a cobre. Bebía cuando el dolor de vivir con Gavin se volvía demasiado ruidoso. Pero no estaba dispuesta a bajar sus defensas en una sala con un jefe de cártel. Ahora sí bebes, dijo Moretti. No acercó el vaso más. Simplemente lo mantuvo ahí, como un objeto inamovible. Te va a amortiguar el shock nervioso hasta que llegue el médico. No necesito un médico. Los ojos oscuros de Moretti bajaron hacia el torso de Harper. Tu respiración es superficial, rápida y asimétrica. Tu hombro izquierdo está 5 centímetros más bajo que el derecho, y estás entrando en hipotermia leve. Toma el vaso, Harper. Era la primera vez que decía su nombre. Sonaba extraño viniendo de él, profundo, áspero, despojado del tono nasal y quejumbroso con que siempre lo pronunciaba Gavin. La mano de Harper tembló con fuerza cuando se estiró. Sus dedos rozaron los nudillos de Moretti. Se sentían como papel de lija tibio. Tomó el pesado cristal y se lo llevó a los labios. El whisky escocés era brutalmente fuerte, quemándole un camino ardiente por la garganta y golpeando su estómago vacío como un fósforo encendido cayendo en maleza seca. Tosió. Un sonido áspero y sofocante que tiró con violencia de su costilla rota. Un quejido se le escapó entre los dientes antes de que pudiera contenerlo. Cerró los ojos, esperando la burla, esperando que la llamaran débil. Respiraciones cortas y superficiales por la nariz, instruyó Moretti en voz baja. Harper abrió los ojos. Moretti había tomado una manta gruesa de lana del respaldo de un sillón de lectura de cuero y se la había arrojado sobre las piernas. No fue un gesto delicado de arropar. Prácticamente la dejó caer sobre ella, pero el peso súbito y sofocante y la textura áspera de la lana se sintieron reconfortantes. Moretti se alejó de nuevo, caminando detrás de su enorme escritorio.
No se sentó. Levantó un teléfono de escritorio negro, marcó 3 números y esperó. Harris, dijo Moretti al auricular. Su voz era baja, vibrando en la sala silenciosa. Mi oficina. Trae un ecógrafo, una venda para costillas y lo que uses para contusiones de tejido profundo. 5 minutos. Colgó sin esperar respuesta. Harper sostenía el vaso de cristal, el ardor del whisky irradiando un calor falso por su pecho. No tenía que hacer eso. ¿Hacer qué?, preguntó Moretti, abriendo un cajón y sacando una carpeta de manila nueva. Llamar a un médico. Saldar su deuda. Harper tragó saliva, con la coraza cínica volviendo a su lugar, fría y familiar. Si solo soy garantía, no necesita arreglarme. Puedo limpiar pisos perfectamente bien con una costilla rota. Moretti finalmente levantó la vista de la carpeta. El agotamiento plano y apagado de sus ojos cambió, afilándose en algo intensamente enfocado e incómodo. La miró fijo durante un minuto largo y agonizante. El silencio en la sala se estiró hasta sentirse como una presión física contra los tímpanos. Honestamente crees, dijo Moretti, con la voz bajando a un murmullo áspero, que dejé que una rata como Gavin saliera de mi edificio con vida solo para poder quedarme con una mujer magullada, en un vestido arruinado? Harper parpadeó, con la garganta apretándose. Gavin es un idiota, la interrumpió Moretti suavemente. Y Gavin está muerto. Las palabras quedaron flotando en el aire viciado. Muerto. Ya lo había sospechado cuando el hombre calvo se escabulló de la sala de juntas, pero escucharlo en voz alta, dicho con el aburrimiento casual de un hombre hablando del clima, le mandó un latigazo violento por la espalda. No estaba de duelo por Gavin. La idea de él desangrándose en algún muelle de carga la llenaba de un alivio oscuro y terrible. Pero la realidad de lo que Moretti era capaz de hacer, de lo que hacía sin pensarlo 2 veces, la ancló a la verdad aterradora de su situación. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, te susurró Harper. Moretti apoyó los nudillos sobre el escritorio. Porque detesto el desorden en mi sala de juntas, y tú estabas haciendo un desorden. El doctor Harris llegó exactamente 4 minutos después. No parecía un médico de la mafia. Era un hombre delgado, calvo, con anteojos de armazón de alambre, vestido con un saco de tuit arrugado que olía levemente a antiséptico y ate de menta. Cargaba un maletín médico de cuero desgastado que parecía haber sobrevivido a una guerra mundial. No hizo preguntas. No miró a Moretti, que se había retirado hacia el rincón más lejano de la oficina, apoyado contra las estanterías con los brazos cruzados sobre el pecho enorme. Siéntese, por favor, murmuró Harris, sacando un par de guantes de látex del bolsillo. El chasquido del látex fue fuerte en la sala silenciosa. Harper lo intentó. Empujó contra el sofá de cuero con su brazo bueno, pero los músculos del abdomen se negaron por completo a responder. El dolor en su costado ya no era una punzada aguda. Se había convertido en una masa caliente y palpitante que la hacía sentir náuseas. Antes de que fallara por segunda vez, una sombra grande bloqueó la luz del escritorio. Moretti estaba de repente ahí. No dijo una palabra. Simplemente se agachó, deslizó una mano detrás de su omóplato sano y la empujó con firmeza hasta sentarla. La mano de Moretti se demoró una fracción de segundo contra su espalda desnuda, un muro de calor sólido, antes de retirarse de nuevo a su rincón. Harper mantuvo la mirada clavada en el piso. La humillación era una píldora amarga atascada en su garganta. Necesito examinar las costillas, dijo Harris con suavidad, con un tono completamente clínico. El vestido estorba. Harper alcanzó el fino tirante del vestido esmeralda. Sus dedos se sentían torpes e inútiles. La seda se pegaba al sudor frío de su piel. Tiró, pero la tela se enganchó en su clavícula, arrastrándose ásperamente sobre los moretones morados recientes que los dedos de Gavin habían dejado. ¡Alto! La voz de Moretti cortó la sala como un latigazo. Harper se congeló, con el corazón golpeando contra sus costillas maltratadas. Levantó la vista, asustada. Moretti caminó hacia su escritorio, tomó unas pesadas tijeras de acero inoxidable y las arrojó sobre el sofá, junto a Harris. Cayeron con un golpe metálico pesado. «Córtalo», ordenó Moretti. El aliento de Harper se cortó. «No, por favor».
No sabía por qué estaba defendiendo el vestido. Lo odiaba. Odiaba lo que representaba. Pero la idea de quedar medio desnuda en una sala con dos hombres desconocidos, despojada incluso de esa barrera endeble, le daba ganas de arañarse camino a través del piso. «Es una barrera para un examen limpio», dijo Harris con delicadeza, tomando las tijeras. «No te expondré más de lo necesario. Lo prometo». Harper miró a Moretti. Él estaba mirando por la ventana hacia el horizonte oscuro de la ciudad, con su ancha espalda vuelta por completo hacia ella. Era un gesto deliberado y calculado. Le estaba dando la única privacidad que podía ofrecerle en una sala sin puertas. Harper tragó el nudo ácido de orgullo en su garganta y le dio a Harris un asentimiento entrecortado. El acero frío de las tijeras se deslizó contra su clavícula. La seda gruesa se abrió con un sonido distintivo de tela rasgada. Harris trabajó rápido y con eficiencia, cortando por la costura lateral del vestido, evitando el cierre por completo. La tela esmeralda cayó, acumulándose en su cintura. El aire fresco de la oficina golpeó su torso. Harper se cruzó de brazos sobre el pecho, mirando hacia abajo, hacia su propia piel. Era un lienzo de violencia. El moretón de la cadera era el peor, una masa hinchada y enorme de negro e índigo. Pero también había marcas más antiguas. Huellas amarillas desvanecidas de dedos pulgares en la parte superior de los brazos. Una delgada cicatriz horizontal en la parte baja del abdomen. La hinchazón reciente y violenta sobre la caja torácica izquierda, donde Gavin la había pateado 2 noches atrás. Harris no se inmutó. No ofreció lástima. Movió las manos sobre sus costillas, con un tacto ligero pero firme. «Inhala», ordenó. Harper tomó una bocanada de aire. El dolor fue cegador. «Exhala». Lo dejó salir en una ráfaga temblorosa. 2 costillas fracturadas, séptima y octava anterolaterales, recitó Harris, sacando un ecógrafo portátil de su maletín. Le puso una gota de gel frío en el costado. Harper se estremeció con violencia. «Perdón, quédate quieta». Pasó el transductor sobre su abdomen, con los ojos fijos en una pequeña pantalla táctil. El silencio en la sala se estiró de nuevo, roto solo por el suave chapoteo rítmico del gel del ecógrafo. «No hay sangrado interno», anunció finalmente Harris, limpiando el gel de su piel con una toalla de papel áspera. «La contusión de la cadera es profunda, hasta la bursa, pero no hay fracturas pélvicas. Está desnutrida, severamente deshidratada, y tiene fiebre baja por la inflamación de los tejidos, pero va a vivir. Véndale las costillas». La voz de Moretti llegó desde la ventana. Todavía no se había dado vuelta. Harris sacó una gruesa venda de compresión elástica del maletín. La envolvió con fuerza alrededor del pecho de Harper, asegurándola con cinta médica. La presión era intensa, pero de inmediato estabilizó los huesos que se rozaban. Por primera vez en 48 horas, Harper pudo respirar sin que se sintiera como tragar vidrio. «Le dejaré una receta para un antiinflamatorio y un analgésico fuerte», dijo Harris, empacando su maletín. «Necesita dormir, hielo y comida. En ese orden». Cerró el maletín de golpe, le dio a Harper un asentimiento breve y profesional, y salió de la oficina. La pesada puerta de roble se cerró tras él con un clic. El silencio volvió, más pesado que antes. Moretti por fin se apartó de la ventana. Caminó hacia el sofá. Tomó los restos destrozados del vestido esmeralda y los arrojó en un cesto de latón. No miró su torso medio desnudo. Caminó de vuelta a su escritorio, abrió un cajón bajo y sacó una camiseta gris de algodón, doblada. Se la arrojó. Cayó suavemente sobre su regazo. «Póntela», dijo, dándole la espalda de nuevo. Harper desdobló la camiseta. Era enorme, de algodón grueso, con un olor intenso a ese mismo aroma de cedro y ropa limpia que impregnaba a Moretti. Se la puso por la cabeza, haciendo una mueca mientras metía los brazos por las mangas. El dobladillo le caía hasta la mitad del muslo. La cubría por completo. «Puede darse vuelta», murmuró Harper, tirando de la manta de lana sobre las piernas otra vez. Moretti se dio vuelta. Se apoyó en el borde de su escritorio, cruzando los brazos. Una montaña imponente de tela oscura y amenaza silenciosa. Entonces dijo Harper, con la voz ronca pero firme.
El analgésico que le había dado Harris ya empezaba a difuminar los bordes de su mente, apagando su miedo. Gavin está muerto. La deuda ya no existe. ¿Qué pasa con la garantía? No hay garantía, dijo Moretti con voz plana. Entonces, ¿por qué llevo puesta su camisa? Fue una pregunta estúpida y arriesgada. Gavin la habría bofeteado solo por el tono, pero Harper estaba agotada. Y ya no quería seguir jugando a adivinar. Moretti no la golpeó. El músculo de su mandíbula se contrajo, un pulso lento y rítmico bajo la cicatriz de su mejilla. Porque dijo despacio, pronunciando cada sílaba como si le hablara a un niño difícil. Ahora mismo eres incapaz de bajar un tramo de escaleras, mucho menos de caminar por las calles de esta ciudad con un vestido roto. Eres un problema. Si sales de este edificio pareciendo un perro golpeado, atraes a la policía. La atención de la policía interfiere con mis negocios. Y no me gustan las interferencias. Fue una respuesta fría, brutal, intensamente lógica. Le arrancó cualquier ilusión de rescate o lástima. Moretti no la había salvado porque le importara. La había salvado porque era un problema logístico que necesitaba resolver. Curiosamente, Harper encontró eso profundamente reconfortante. La lástima era una moneda que podía agotarse. La lógica era permanente. Entonces soy prisionera. Eres una invitada, corrigió Moretti, con sus ojos oscuros clavados en los de ella, por exactamente el tiempo que tarden tus costillas en soldar y la hinchazón en bajar. Después de eso, sales por la puerta principal y no volvemos a hablar. Nos entendemos. Harper miró fijo el pesado anillo de plata en su mano derecha. Una invitada. Había cambiado una deuda violenta e impredecible por un asesino frío y pragmático. Entiendo, dijo Harper. Moretti se apartó del escritorio. Bien. Vamos a llevarte arriba. El penthouse quedaba 2 pisos directamente sobre la sala de juntas. Moretti no la cargó esta vez, pero se mantuvo incómodamente cerca en el ascensor privado, con su mano enorme flotando a pocos centímetros de su codo, listo para atraparla si sus rodillas volvían a fallar. Las puertas se abrieron a un espacio que se sentía menos como un hogar y más como un hotel de lujo, fuertemente fortificado. Los pisos eran de concreto colado, pulidos hasta un brillo tenue. Los muebles eran todo ángulos filosos, cuero oscuro y acero cepillado. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista vertiginosa de la ciudad. Las luces de la calle se reducían a puntitos naranjas brillando muy abajo. Era hermoso, costoso y completamente carente de calidez. No había fotografías, ni arte en las paredes, ninguna señal de que un ser humano viviera realmente ahí. Moretti la guió por un pasillo ancho y silencioso, sus botas pesadas sin hacer ruido sobre el concreto. Se detuvo frente a una puerta pesada de madera maciza y la abrió. Esta es tuya, dijo, haciéndose a un lado. Harper cojeó al pasar. La habitación de huéspedes era enorme, dominada por una cama tamaño king cubierta de ropa de cama gris carbón. Una cortina gruesa que bloqueaba la luz cubría la única ventana grande. El aire era fresco, con un tenue olor a ozono y a polvo. Se quedó parada en medio de la habitación, sintiéndose pequeña y ridícula con la camiseta enorme de Moretti, sosteniéndose las costillas magulladas. El bajón de adrenalina era total ahora. Los bordes de su visión temblaban. Las piernas se le sentían hechas de arena mojada. El baño está por esa puerta, dijo Moretti, quedándose en el pasillo. Las toallas están en el gabinete. Hay un cepillo de dientes todavía envuelto en plástico, junto al lavabo. No cierres la puerta con llave. Harper se giró bruscamente, con su mecanismo cínico de defensa activándose de golpe. Disculpe. Si te desmayas y te partes el cráneo contra las baldosas, no voy a tirar abajo un pasillo entero de concreto para sacarte, respondió Moretti con calma. No la cierres con llave. No esperó a que ella discutiera. Se dio vuelta y caminó por el pasillo. Harper se quedó mirando la puerta vacía. Sintió un impulso irracional de llorar. No era el dolor, y tampoco era el miedo. Era el puro y agotador vaivén de aquel día. Había esperado ser vendida, golpeada o asesinada. En cambio, estaba parada en un penthouse multimillonario, vistiendo la camiseta de un jefe mafioso, mientras le ordenaban no cerrar con llave la puerta del baño,
por su propia seguridad. Se arrastró hasta el baño. Era impecable, todo mármol negro y vidrio. Vio su reflejo en el espejo sobre el lavabo y se estremeció. Se veía consumida. Tenía la mejilla raspada de cuando había golpeado el piso de la sala de juntas. La camiseta gris le colgaba del cuerpo huesudo, dejando al descubierto un moretón morado y dentado que le subía por el costado del cuello. Tenía los ojos hundidos, enmarcados por círculos oscuros de agotamiento. No parecía una mujer que valiera $3 millones. Parecía basura sacada de un río. Se echó agua fría en la cara. Se secó con una toalla tan gruesa que se sentía como una manta y volvió cojeando hasta la cama. Meterse fue un proceso agónico. Cada movimiento mínimo desplazaba las costillas rotas contra la venda de compresión ajustada. Finalmente logró deslizarse bajo el edredón pesado, tendida boca arriba, con la mirada perdida en el techo oscuro. El silencio del penthouse era ensordecedor. En el departamento de Gavin siempre había ruido, el zumbido del refrigerador barato, el traqueteo del radiador, el sonido de sus pasos pesados y furiosos recorriendo el piso. Aquí no había nada. Era como dormir en el vacío. Harper cerró los ojos, esperando que el sueño la arrastrara. Pasó una hora. El analgésico que le había dado Harris le pesaba en las extremidades, pero su mente se negaba a apagarse. Cada vez que se acercaba a la inconsciencia, la imagen de los ojos planos y muertos de Moretti mirando a Gavin destellaba en su mente, sobresaltándola. El clic suave de la manija de la puerta al abrirse la dejó completamente rígida. No se sentó. No podía, físicamente. Pero el corazón le empezó a latir en un ritmo frenético y aterrado contra sus costillas. Mantuvo los ojos entreabiertos, observando cómo se ensanchaba la franja de luz que venía del pasillo. Una sombra enorme entró en la habitación. Moretti no encendió la luz. Se movió en silencio hasta la mesita de noche junto a la cama. Harper escuchó el suave choque de vidrio contra vidrio, seguido de un crujido suave. Sé que estás despierta. Su voz grave y retumbante rompió el silencio. Harper abrió los ojos por completo. Moretti estaba de pie junto a la cama, mirándola. Se había quitado la camisa de vestir. Llevaba una musculosa negra lisa que se ceñía a su pecho grueso, dejando ver pesados tatuajes tribales que le bajaban por el bíceps izquierdo, perdiéndose bajo la manga. Dejó un vaso alto de agua y 2 pastillas blancas en la mesita. Harris dijo que tienes que tomar esto cada 4 horas para controlar la inflamación, dijo Moretti, con la voz despojada de la fría autoridad que usaba en la sala de juntas. Sonaba increíblemente cansado. Harper miró las pastillas. Me van a dejar inconsciente. Con suerte. Harper tragó saliva y giró la cabeza levemente para mirarlo. ¿Por qué está haciendo esto? Ya te lo dije. No me venga con ese cuento del problema logístico, espetó ella. El repentino estallido de furia sorprendió incluso a Harper misma. Usted es Roman Moretti. Mata a la gente que le estorba. No trae a las novias golpeadas de otros a su penthouse a jugar al enfermero. Moretti no se inmutó ante la acusación. Se quedó perfectamente quieto en la luz tenue. El silencio se estiró, pesado y opresivo. Harper pensó que había ido demasiado lejos. Se preparó para la explosión, para que bajara la mano pesada. En cambio, Moretti extendió el brazo. Harper cerró los ojos con fuerza, por instinto, hundiendo la cabeza en la almohada. Sintió la yema áspera y callosa de su pulgar rozarle suavemente la frente. No la estaba golpeando. Le apartaba un mechón húmedo de cabello de los ojos. El toque fue agonizantemente tierno. Una contradicción enorme frente al tamaño violento del hombre. Gavin te golpeaba porque era un hombre débil y patético que necesitaba sentirse grande, dijo Moretti, con la voz vibrando baja y áspera en la oscuridad. Yo no necesito golpearte para saber que soy grande. No disfruto de las mujeres aterradas. Retiró la mano. La súbita pérdida de esa calidez áspera sobre su piel la hizo temblar. Toma las pastillas, Harper dijo con suavidad. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Moretti, lo llamó ella, con la voz apenas un susurro. Él se detuvo en el umbral, una silueta enorme contra la luz del pasillo. Gracias. Las palabras se sentían extrañas en su lengua.
Se sentían peligrosas. Moretti no se dio vuelta. Se quedó ahí parado un largo momento, con la amplitud de sus hombros subiendo y bajando en una respiración lenta. No me lo agradezcas todavía, murmuró. Salió al pasillo. No cerró la puerta por completo. La dejó abierta 1 centímetro, una fina franja de luz amarilla derramándose sobre el piso de concreto. Una prueba silenciosa e innegable de que no estaba encerrada. Harper se quedó mirando esa franja de luz hasta que las pastillas pesadas por fin la arrastraron a una oscuridad profunda y sin sueños. La mañana en el penthouse no amanecía. Se filtraba a través de las gruesas cortinas opacas en tonos apagados de gris concreto. Harper despertó con el olor agudo y amargo de café quemado y grasa chisporroteando. Se quedó quieta un momento, catalogando el daño. El narcótico fuerte que le había recetado Harris estaba pasando su efecto, dejando atrás un dolor sordo y palpitante en el costado izquierdo. Pero la agonía cegadora del hueso fracturado moviéndose había desaparecido, sostenida firmemente en su lugar por la venda de compresión ajustada. Empujó el pesado edredón hacia un lado. Las piernas le colgaron al borde del colchón, los pies tocando el piso frío y pulido. Levantarse fue un proceso torpe y sin gracia. Tuvo que rodar sobre la cadera sana, usar el brazo derecho para impulsarse hacia arriba y esperar a que pasara una ola de náuseas. Todavía llevaba puesta la camiseta gris enorme de Moretti. Caminó descalza fuera de la habitación, con la pierna izquierda arrastrándose levemente para evitar doblar la cadera magullada. El penthouse estaba enceguecedoramente luminoso, con los ventanales del piso al techo dejando entrar la luz cruda y sin filtrar de una ciudad que nunca dejaba de moler sus engranajes. Siguió el olor de la comida hasta la cocina. Era un espacio imponente. Kilómetros de granito negro, electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de una carnicería industrial, y cero desorden. Roman Moretti estaba de pie junto a la isla de la cocina, frente a la hornalla. Vestía pantalones deportivos grises oscuros y una musculosa Henley negra ajustada de mangas cortas. A la luz del día, el puro volumen de su cuerpo resultaba abrumador. Sus hombros bloqueaban 1/3 de la ventana detrás de él. No volteaba los huevos con un movimiento elegante y practicado de muñeca. Usaba una espátula pesada de metal para raspar con violencia un corte grueso de bistec contra una sartén de hierro fundido. No se dio vuelta cuando ella se detuvo en el umbral. «Siéntate». Harper no discutió. Cojeó hasta el banco de acero más cercano y se subió, agarrándose del borde frío del granito para sostenerse. «No desayuno bistec», dijo con voz ronca. Su voz sonaba como tierra seca y agrietada. «Comes lo que te pongo delante», respondió Moretti. No era una amenaza. Era una afirmación de necesidad nutricional. «Estás anémica, desnutrida, y tu cuerpo está tratando de soldar el hueso otra vez. Necesitas proteína, hierro y grasa, no un ego lastimado». Apagó la hornalla. La llama murió con un siseo agudo. Levantó la sartén pesada con la mano desnuda, sin siquiera hacer una mueca por el calor que irradiaba el mango de hierro, y deslizó la carne dorada sobre un plato de cerámica blanca. Agregó 3 huevos fritos en la misma grasa del bistec, arrojó sin ceremonia un puñado de espinaca cruda al costado y empujó el plato por el granito. Se detuvo exactamente a 8 centímetros de las manos de Harper. Un tenedor de plata pesado cayó junto al plato. Harper miró la comida fijamente. El estómago se le retorció con violencia. No había comido una comida completa en 3 días. Gavin había estado de juerga, lo que significaba que todo el dinero se le había ido por la nariz, dejando la heladera vacía. Tomó el tenedor. Le temblaba la mano. Cortó un pedazo de carne, lo arrastró por la yema líquida del huevo y se lo llevó a la boca. El sabor a sal, grasa y hierro le golpeó la lengua, y las glándulas salivales le dolieron de golpe. Comió. No quería mostrarle lo hambrienta que estaba, pero la parte animal de su cerebro tomó el control. Prácticamente devoraba la comida, tragando bocados a medio masticar, con los ojos fijos y ciegos sobre el granito negro. Más despacio retumbó la voz de Moretti. Estaba apoyado contra el mesón de enfrente, sosteniendo una taza de café negro. La observaba con esa misma mirada pesada y analítica de la sala de juntas. «Comes como si alguien fuera a quitarte el plato», observó Moretti en voz baja.
Harper se congeló, con el tenedor a mitad de camino a la boca. Un rubor caliente de humillación le subió por el cuello, ardiendo contra los moretones amarillentos que se desvanecían. Bajó el tenedor con cuidado, el metal tintineando fuerte en la cocina silenciosa. Perdón, murmuró, mirándose las manos. No te disculpes por tener hambre en mi casa. Moretti dejó su taza de café sobre la mesa. Estiró el brazo por encima de la amplia isla. Harper se sobresaltó por instinto, encogiendo los hombros hacia adentro, esperando la reprimenda. La mano enorme de Moretti no la golpeó. Simplemente tomó una toalla de papel limpia del rollo, se inclinó y le limpió una mancha de yema de huevo de la barbilla. El papel áspero, respaldado por la presión callosa de su pulgar, resultó sorprendentemente doméstico. Arrojó la toalla sucia sobre el mesón y volvió a tomar su taza. Come. Solo acuérdate de respirar entre bocado y bocado. Harper volvió a tomar el tenedor. El caparazón cínico y endurecido que había construido para sobrevivir los últimos 2 años se agrietó 1 milímetro. No sabía qué hacer con un hombre capaz de ordenar una ejecución con un simple gesto, y que sin embargo notaba cuando ella se ahogaba de hambre. Tomó un respiro lento, saboreando el ozono del penthouse y la pimienta negra intensa del bistec. Por primera vez en mucho tiempo, terminó una comida en un silencio completo y sin amenazas. 3 semanas se convirtieron en 4. El tapiz brutal de negro y ciruela en la cadera de Harper se desvaneció hasta el amarillo verdoso enfermizo de una vieja mancha de té. La pesada venda de compresión desapareció, reemplazada por simple cinta atlética. Ya no arrastraba la pierna izquierda. Podía respirar sin que se le nublara la vista. Sobrevivió al penthouse convirtiéndose en un fantasma. Leía libros de la enorme biblioteca de Moretti, veía encenderse las luces de la ciudad desde el piso de la sala, y se mantenía fuera del camino cuando los hombres de Moretti llegaban para reuniones tensas y silenciosas en el vestíbulo. Moretti nunca alzaba la voz. Nunca la acorralaba. Existía en su periferia como una montaña fuertemente armada. Peligroso, inamovible, pero completamente predecible. Entonces llegó el martes por la mañana. Harris le quitó la cinta. La masa ósea está estabilizada, dijo el médico, guardando su maletín de cuero desgastado. Sigue tomándotelo con calma, pero estructuralmente estás recuperada. Moretti, de pie en su lugar habitual junto a la puerta del dormitorio, dio un único gesto seco de asentimiento. Harris se fue. La puerta principal pesada se cerró con un clic. Harper se bajó la camiseta. Ya no era la camiseta gris enorme. Uno de los hombres silenciosos y de mirada muerta de Moretti había dejado 3 bolsas de ropa 2 semanas atrás. Jeans simples, suéteres suaves de cachemira, botas sencillas, nada esmeralda, nada de seda, nada pensado para ser desenvuelto. Moretti caminó hacia la cómoda. Sacó un grueso sobre blanco del bolsillo interior de su saco y lo arrojó sobre la madera oscura. Cayó con un golpe sordo y pesado. Hay 10.000 en efectivo ahí adentro, dijo Moretti. Su voz era plana. La voz de negocios. Un celular limpio, prepagó por 1 año. Y un boleto de autobús a Portland. Sale a las 4 de la tarde. Harper se quedó mirando el sobre blanco. El aire de la habitación de pronto se sintió increíblemente delgado. Me está echando, dijo. No era una pregunta. Estás curada, corrigió Moretti, mirando su pesado reloj de acero. No la miró a ella. El problema logístico está resuelto. Puedes salir por la puerta principal sin llamar la atención. El acuerdo se termina. Un pánico frío y afilado le apretó el pecho. Ella sabía que esto se venía. Moretti se lo había dicho la primerísima noche, cuando las costillas suelden, sales y no volvemos a hablar. Se lo había repetido a sí misma todos los días. Pero mirando el sobre, comprendió con una claridad enfermiza que la jaula se había convertido en un santuario. Afuera, ella no era nada. Afuera, los Gavins del mundo estaban esperando. Bien, dijo Harper, con la voz volviéndose quebradiza y dura. Arrancó el sobre de la cómoda. El acuerdo. Limpiar el desastre. Tirarme a un autobús. Muy eficiente, señor Moretti. Moretti finalmente la miró. Sus ojos marrones y planos se entrecerraron levemente, un músculo tensándose en su mandíbula.
No confundas practicidad con insulto. Te estoy dando una hoja limpia. En mi mundo la gente paga con sangre por lo que hay en ese sobre. Yo no pedí una hoja limpia, espetó Harper, con el volumen de su propia voz sorprendiéndola. Apretó el sobre tan fuerte que el papel grueso se dobló. No le pedí que me trajera hasta aquí, que me alimentara, y que me pusiera a salvo, solo para tirarme de vuelta a los lobos. No hay lobos en Portland. Hay lobos en todas partes, gritó ella, con el pecho agitado, el dolor fantasma de sus costillas ya sanadas resurgiendo bajo la tensión repentina. Cree que un boleto de autobús arregla el hecho de que no sé existir sin que alguien me sostenga la correa. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera tragárselas. Era la verdad fea y patética. Moretti dio un paso adelante. La pura velocidad de su movimiento hizo que Harper retrocediera, con la columna chocando contra el vidrio frío de la ventana. No se detuvo hasta quedar a centímetros. Olía a cedro, a aceite de arma y a una ira profunda y vibrante. Golpeó la palma contra el vidrio, justo al lado de la cabeza de Harper. El impacto retumbó peligrosamente. Yo no soy un hombre que sostiene correas, gruñó Moretti. Su voz era un rugido bajo y áspero. Yo sostengo territorios. Sostengo deudas. Contengo la respiración cuando entras a una sala oliendo a lluvia y a papel viejo, intentando fingir que no te sobresaltas cuando cruje el piso. Harper lo miró fijo, con la respiración entrecortada. La máscara había desaparecido por completo. El jefe mafioso aburrido y cansado se había esfumado, reemplazado por un hombre que la miraba con un hambre cruda y aterradora que le hizo latir el pulso desbocado, contra la garganta. ¿Quieres quedarte?, preguntó Moretti, con la voz bajando a un susurro, áspero como piedra triturada. ¿Quieres vivir en un mundo donde mis enemigos tarde o temprano van a descubrir que la única forma de destriparme es ponerte una bala a ti? Sí, respondió ella al instante. Sin dudarlo, sin la desviación cínica de siempre. Moretti cerró los ojos. El aliento que soltó tembló con violencia. Retiró la mano del vidrio. En lugar de retroceder, la buscó a ella. Sus dos manos enormes y callosas envolvieron la mandíbula de Harper. Sus pulgares presionaron sus pómulos, inclinándole el rostro hacia arriba. El agarre era completamente firme, sin darle posibilidad alguna de escape. Pero la presión era dolorosamente cuidadosa. Si no subes a ese autobús, advirtió Moretti, apoyando la frente pesadamente contra la de ella. La puerta se cierra desde adentro. No te vas a ir cuando se te pase la novedad. Perteneces a esta casa. Me perteneces a mí. Era una jaula. Una jaula dorada, peligrosa, aterradora. Harper levantó las manos, envolviendo con sus dedos pequeños las muñecas gruesas y marcadas de Moretti. Sintió el latido pesado y constante de su pulso contra las palmas. Cierra la puerta, Roman susurró. Los pulgares de Moretti le acariciaron la mejilla una vez. No la besó. No la levantó en un gesto arrebatado. Simplemente exhaló un aliento largo y pesado, apoyando su peso contra ella, anclándolos a ambos en la realidad tranquila y violenta que habían elegido. El sobre blanco se le cayó de los dedos, golpeando el piso de concreto con un sonido suave y olvidado. Ella había llegado a su sala de juntas sin ser nada más que garantía magullada, un objeto roto entregado para saldar la deuda de un hombre muerto. Pero en el santuario silencioso y brutalista del penthouse de un monstruo, Harper encontró lo único que le había sido negado toda su vida. Seguridad absoluta e inquebrantable. Roman Moretti no la salvó con palabras bonitas. La ancló con manos callosas, lógica fría y una lealtad forjada en sangre. A veces, los depredadores más aterradores son los únicos capaces de mantener a raya a los lobos. Te enganchó esta historia cruda y realista de romance mafioso. Si sentiste la tensión, el fuego lento y la crudeza de la historia de Harper y Roman, no te vayas todavía. Dale like para apoyar el canal. Comparte este vídeo con tus amigos amantes del romance y suscríbete para más historias intensas y envolventes. Cada semana. Deja un comentario abajo, ¿te habrías quedado en el penthouse o habrías tomado el boleto de autobús? Cuéntame.